Turn your sound on. Good evening, everyone. Dr. Brabrand, turn your sound on. Buenas noches a ustedes. Yo soy Dr. Brabrand, superintendente de escuelas públicas del condado de Fairfax. Espero que usted y su familia han tenido un día de acción de gracias maravilloso y seguro. COVID-19 cambió muchos de nuestros planes a las vacaciones, pero todavía hay mucho para estar agradecido. Estoy muy agradecido que usted se una a nosotros esta noche para hablar sobre el regreso de los estudiantes a la escuela para aprendizaje en persona. Comenzamos un enfoque lento y gradual para traer de regreso pequeños grupos de estudiantes a principios de octubre, enfocándonos en aquellos que más necesitaban instrucción en persona a la escuela. Esto incluye a algunos de nuestros estudiantes de educación especial, estudiantes de aprendizaje de inglés y estudiantes en nuestros programas especializados de educación técnica y profesional. Esperábamos que nuestros estudiantes de kindergarten regresarían el 17 de noviembre, pero a medida que los casos positivos de COVID-19 continuaron aumentando en todo el país y en el condado de Fairfax, métricas de salud para los casos de COVID en nuestra comunidad excedieron el nivel en lo que se consideró suficientemente seguro para continuar el proceso de traer estudiantes de regreso. Tuvimos que poner una pausa. Los estudiantes y el personal que han estado asistiendo a las clases en persona, grupos 1 a 4, y aquellos en los programas nuevos de FCPS están probando grupos pilotos, todavía están asistiendo en la escuela. Las patas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, nos permiten mantener a estos pequeños grupos de estudiantes en las escuelas. Yo sé que muchos de ustedes se están preguntando cuándo podrán regresar sus hijos a la escuela. Mis hijos están en su último año de estudios este año. Bien. Todos queremos que nuestros hijos regresen a la escuela. Esto es muy importante. Yo quiero que esto pase. La única forma de hacerlo es detener la propagación de COVID-19. Debemos usar mascarilla, seguir las pautas de distanciamiento social, lavarnos las manos y quedarnos en casa si estamos enfermos. Todos podemos hacer esto. Ahora me gustaría presentarles a dos de nuestros maravillosos directores escolares que me están ayudando esta noche. Cecilia Vanderhey, el director de Belvedere Elementary, y Karim Dory, el director de Beechtree Elementary. Comenzamos con algunas preguntas. Es un placer para servirle siempre. Bueno, preguntas y respuestas. Thank you, Dr. Brabrand. I will be doing English and then they will be translating in Spanish. So our first question for a return to school is around safety. Cecilia, can you translate this question? When students return, how do you decide how many children fit in a classroom? Can you please translate that question? La primera pregunta tiene que ver con seguridad y la pregunta es, cuando los alumnos vuelvan a tener clases en las escuelas, ¿cuántos alumnos caberán en una sala de clases? Bueno, eso es una pregunta muy importante. Hemos dado a cada director de las escuelas
por cada de sus escuelas, por cada cuarto o por cada sala, por cada sala, la capacidad, digamos, el número de los estudiantes se pueden tener, estar en esta clase, esta sala, a 50% o una mitad. Realmente en las escuelas elementarias es como 12, 13, tal vez 14 estudiantes. En las escuelas secundarias tal vez un poquitito más, 15. Algunas salas se pueden tener un poco más. Salas más grandes se pueden tener más estudiantes. Pero realmente es un mitad de los estudiantes en una clase normal. ¿Está bien? ¿O necesito decir más? Está bien. Gracias. Thank you, Dr. Brabrand. The second question, Kareem, can you please translate? Who will come back next? When will we know? La pregunta es, ¿quiénes van a volver primero? ¿Cuáles van a ser los que vuelven? Queremos saber quiénes van a ser. Bueno, eso es una pregunta muy importante para nuestras familias. Primero, estamos mirando las métricas de salud cada día para ver lo que está pasando en nuestra comunidad. En esos momentos, dos de las métricas están subiendo es rising, right? Subiendo. Esto es el número de los casos por, ¿qué es el número? 100,000. 100,000, ¿no son por 100,000? 100,000 y el porcentaje, porcentaje positiva de los casos en nuestra comunidad, de las personas están tomando el examen de salud. Estos dos métricas en estos momentos son las dos métricas más importantes. Hay un métrica tercera y esto es la manera de hacer cosas dentro de nuestras escuelas para que quedar bajo el número de casos de COVID-19 dentro de nuestras escuelas. Y estas cosas como lavando las manos cada día, distanciamiento de los estudiantes. Todas las estudiantes usando sus mascarillas. Estas cosas, y ya estamos creando equipos de seguridad. Y estos equipos están pasando por cada escuela, cada semana para ver que nuestras escuelas están haciendo las cosas correctas. Si podemos hacer estas cosas en la escuela muy bien, podemos, aún con los dos métricas más altas, podemos tener la oportunidad de seguir regresando otros estudiantes en persona. Pero esto es muy importante que estamos haciendo las prácticas muy bien dentro de la escuela. Estamos empezando este proceso y vamos a comunicar con la comunidad sobre esto a nuestro regresa a la escuela work session con el school board la semana que viene, el 10 de diciembre. Pero en este momento estamos mirando las dos otras métricas. Y en este momento, estas dos métricas son bastante altas que hicimos un paso. Pero espero especialmente después de la Navidad y el nuevo año, vamos a regresar más grupos. Otra cosa importante a decirles,
Estoy hablando con las personas de salud en el condado de Fairfax sobre la posibilidad de las vacaciones que están viendo aquí. Y estoy diciendo a ellos que yo quiero que nuestros maestros y las personas en la escuela están al frente de la línea de recibir las vacaciones. Vacunas. Las vacunas. Oh, Dios mío, lo siento. Ay, 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 las vacunas. Las vacunas. Yo quiero nuestros maestros al frente de la línea. Yo tengo una reunión esta semana para saber más sobre la distribución de las vacunas aquí en la comunidad de Fairfax. Y cuando yo tengo información, yo voy a compartirlo con todos los padres, todos los maestros, bueno, toda la comunidad de Fairfax. Yo creo que las vacunas, especialmente en las manos de nuestros maestros, podemos hacer empezar la escuela más rápido. Doctor Brabrand, para repasar un poco, en este momento no tienes fecha para decirle a los padres. Tienes que ver bien los 3 métricos que acabas de explicar. Y una de las cosas que vas a conversar la semana que viene es acerca de las vacunas, porque si los maestros pueden tener las vacunas, va a ser más fácil regresar a la escuela. ¿Está bien? Está bien. La única cosa más información sobre las fechas, realmente vamos a hablar sobre este tema el 10 de diciembre en algunos días. Gracias. Cecilia, would you like to add anything? I can restate a little bit if that's okay. Yes. Lo que acababa de decir. En mi español en este momento era horrible. No, está muy bien, pero para repetirlo un poquito nomás. Lo que acaba de decir el doctor Brabrand es que hay 3 medidas que se toman en cuenta para determinar cuándo los alumnos pueden comenzar a tener clases en la escuela. La primera medida tiene que ver con el número de casos por cada 100,000 casos que hay del virus. La segunda medida tiene que ver con el porcentaje de positividad. Y la tercera medida es una medida que se está desarrollando, que todavía no la tienen, que tiene que ver con qué tan bien somos capaces dentro de las escuelas de protegernos contra el virus para no permitir que se esparza tanto. O sea, cómo usamos las mascarillas, cómo nos lavamos las manos, cómo nos distanciamos, etc. Y van a haber equipos que van a ir a cada escuela a evaluar eso y se supone que de esas evaluaciones va a salir una tercera medida. Esa tercera medida podría a la larga permitir que los niños vayan a la escuela aun cuando los casos en la comunidad estén bastante altos. Ahora, además de esto, el doctor Brabrand ha estado en contacto con el Departamento de Salud en cuanto a las vacunas que van a estar disponibles pronto, para ver si se le puede dar prioridad a los maestros, para que los maestros puedan vacunarse primero, para así poder abrir las escuelas con tranquilidad y poder tener a los niños en la escuela. Y entonces, el 10 de diciembre va a haber otra conversación con la Junta Directiva de las escuelas en cuanto a cuáles podrían ser las fechas para un posible retorno para los distintos grupos de alumnos a la escuela. Thank you, Cecilia. Kareem, the next question. Many people want to know, will vaccinations be required for students to return once they're available? Do you know anything about that yet? Can you translate that question, please? La siguiente pregunta es que si todos los estudiantes van a tener que tener la vacuna del COVID o del coronavirus para poder regresar a la escuela. Bueno, yo sé lo que yo sé. Esta es la información que tengo. Realmente en estos momentos, vacunas para los estudiantes no es la cosa, no está pasando muy pronto. Todas las compañías están enfocando a los adultos. Tal vez más
Más tarde este año que viene, más tarde, vamos a mirar a la prioridad de los estudiantes. Primero, el enfoque es los adultos. Estoy diciendo, como ya le dije, que yo quiero a nuestros maestros y las personas en la escuela a estar al frente de la línea para recibir las vacunas. Si la pregunta si es un requiero, right? Un requiero para todos los adultos, no puedo decirlo en este momento. Yo puedo decirle esto. Yo he hablado con muchos maestros y los líderes de las asociaciones de los maestros, que es muy importante que nuestros maestros quieren recibir esta vacuna para que ellos puedan regresar a nuestras clases. Entonces, en este momento yo no puedo decir es un requiero, pero es una cosa que yo voy a decir con una voz muy, muy poderosa, y estoy hablando con ellos que vamos a unir en un mensaje entre nosotros, que todas las personas que trabajan con los niños en las escuelas necesitan recibir esta vacuna. Pero más información, yo espero voy a tener más información en algunos semanas, algunos días tal vez, pero espero antes del 10 de diciembre puedo decirle más información, y si no, por lo menos el 10 de diciembre. Thank you. Cecilia, can you share for families wondering about making decisions for vaccinations, can you just share with them to please work with their child's doctor about questions if it's right for their child or side effects? Can you please urge everyone to collaborate with their doctor around important medical decisions? Hay varias familias que están preguntando o tienen preguntas sobre las vacunas en los niños, qué tipo de efectos secundarios puede tener una vacuna, u otras preguntas de si sería bueno para el niño mismo. Nosotros les recomendamos que ustedes, por favor, vayan a ver al pediatra o al médico del niño y consulten con el médico para determinar cuál es el camino más apropiado que tomar con sus hijos. Thank you. And Kareem, can you share with everyone that this is a Spanish-speaking town hall, but that we also are accepting questions to our return to school email. And our last English town hall is on our website if people want to watch that. We have a couple English speakers watching and wanted to know how they can ask questions. Una pregunta que se hizo esta noche es que si las respuestas van a ser en inglés. Esta noche estamos respondiendo en español nada más, pero tenemos grabado en el website del condado, tenemos grabado el último town hall que tuvimos completamente en inglés, si quieren ver las respuestas en inglés. Gracias. Thank you. Cecilia, the next question, and I'm wondering if you can answer as a principal, what will schools do to keep us safe and our children safe when they come back? La siguiente pregunta es, ¿qué van a hacer las escuelas para mantenernos a todos seguros y proteger a los niños cuando ellos vuelvan? Yo puedo responder un poquito como directora de una escuela, que en las escuelas estamos implementando todas las acciones que se han acordado en el condado con ayuda del centro de salud para proteger a adultos y a niños. Entonces tenemos en los pasillos en las escuelas hemos marcado cada 6 pies donde tiene que pararse cada niño a medida que avanzan en un pasillo. Todo el mundo va a usar mascarillas. A los alumnos cuando llega se les chequea la temperatura y también chequean la temperatura de los niños en el bus. Están sentados en la sala de clase, como explicó el Dr. Braven. Tenemos solamente la mitad o menos de la mitad de los alumnos que normalmente estarían en una sala, en las salas, en los días en que los alumnos están ahí. Entonces los asientos y las mesitas de los alumnos están separadas y cada niño tiene sus útiles que no se comparten con nadie más.
Los recreos están más divididos y hay espacio específico para que los niños estén en recreo con supervisión más intensa, diría yo, y que hay espacios separados para que los niños puedan jugar afuera, pero sin mezclarse los unos con los otros. Los niños van a almorzar en la sala de clase también, para no tener que ir a la cafetería y pasar por ahí y buscar la comida y sentarse en una sala más grande. Esas son algunas de las medidas que estamos tomando en todas las escuelas para proteger a los alumnos y también a los adultos. Thank you, Cecilia. Karine, can you translate this question for Dr. Braybrand? How can families understand the dates? Because there's still so many questions. When's my date? 9th grade, 5th grade, next week. What's the best way for families to follow the dates? Can you first translate that? Esta pregunta es, ¿qué pueden hacer las familias para entender bien las fechas de regreso? Hay un poquito de confusión de cuándo vienen los niños de 9º grado. Entonces, ¿qué es la mejor medida para que los padres puedan entender las fechas de regreso para sus estudiantes? Bueno, hay dos maneras de recibir esta información. Primero, su escuela está comunicando con ustedes cada semana, yo espero. Y si no, necesita llamar a su director y dice, necesito oír más de ustedes sobre las fechas. También tenemos un website y tratamos de poner toda la información más reciente en este website para saber. En este momento, más grupos realmente estamos en un pausa. El 10 de diciembre, yo espero que podamos tener más fechas a compartir con ustedes sobre el regresando de otros estudiantes, otros grupos. Pero en estos momentos es un pausa y vamos a continuar comunicando por cada director de la escuela. Entonces, mira para esta información por su escuela o váyase al website para ver la información allí. Thank you. Cecilia, can you translate, if I'm afraid, do I have to come back in person this year? Can you translate that question? La pregunta es, si yo tengo miedo, ¿estoy obligada a que mi hijo vuelva a la escuela en persona este año? Bueno, cuando no, usted tiene la oportunidad de hablar con su director de su escuela y dice, mira, tengo temor, yo quiero hacer cambio. Y cuando los grupos están regresando, estamos preguntando a nuestros padres la información que ustedes nos dieron hace algunos meses. Esta información todavía sirve. Y si quiere hacer estas cosas, bueno, vamos a confirmarlos con ustedes. Si necesito un cambio, si realmente necesito un cambio, puedo hacer esto también. Pero realmente, los equipos de la seguridad que estamos pasando por todas las escuelas ya esta semana, las semanas que vienen, no queremos decir, bueno, venga más estudiantes sin las prácticas, sin el ambiente que es seguro para cada estudiante y cada adulto. Esto es la cosa más importante. Nos queremos la confianza de ustedes que la escuela está listo y está seguro para sus hijos. Pero la opción todavía existe si no quiero regresar, que no se puede. Thank you. I forget where I am. Cecilia, when we go back in person, what happens on Mondays? Is that in person too? Can you please translate that question? La pregunta es, cuando los alumnos vuelvan a la escuela,
los lunes van a seguir siendo... Did you ask if the Mondays were going to continue to be the same as now? They want to know, are Mondays in person or Mondays on the computer? Cuando los alumnos vuelvan a la escuela, ¿los días lunes van a ser también días de clases en la escuela o van a ser por el computador? Yeah, por la computadora. Y la instrucción va a ser como el lunes ya. Actividades, lesiones, pero no cara a cara con el maestro. No. Solamente actividades, lecciones, Independiente. cosas así. Y los otros días van a estar en persona o por la computadora cara a cara. Thank you. Kareem, can you translate the question? How are we helping students that are struggling mentally right now, that are worried, or what kind of supports do we have for our mental health for students? ¿Qué está haciendo el condado en este momento para ayudar a los estudiantes que están teniendo dificultad emocional ahorita teniendo escuela virtual? ¿Qué tipo de soporte podemos ofrecer a través de las escuelas? You know what? I wasn't listening. Can you tell me in English? And then I zoned out because I. No problem. Basically, the question is, what are we doing as a system to help students with their mental health during this time? La salud mental es tan importante. Y realmente es tan importante a todos de nosotros. Ni solamente los estudiantes, pero los adultos. Primero, se puede hablar con el maestro de su hija. Se puede hablar con la escuela directamente. Llame a la oficina y se puede hablar con un consejero o una consejera que puede ayudarle con estas preguntas o algunos servicios que sus hijos o aún usted como un padre o madre se puede hacer o se puede recibir. Pero la salud mental es un desafío para todos, right? Desafío, challenge. Desafía para todos. Y si necesita ayuda, llama a la escuela y ellos se pueden ayudarles. Thank you. Cecilia, we're going to go back to Monday. Many of our families watching, their kids are attending right now on Mondays. So does that go away when they start going back Tuesday through Friday? Can you please translate that question? Todavía hay más preguntas sobre los días lunes. En este momento hay muchos estudiantes que sí asisten a clases con los maestros por los días lunes. Cuando los alumnos vuelvan a clases en persona de martes a viernes, ¿los lunes van a seguir así? Eso es una pregunta muy buena. Yo pienso que no, pero realmente, right? Yo pienso que no. Cuando todos regresan, sus estudiantes que están en el programa ya solamente para los lunes, será en la escuela martes, miércoles, jueves y viernes, pero no los lunes. Lunes, cuando todos regresan, va a cambiar un día para planear para los maestros. Thank you. There was a question similar to that. What about children who still are struggling to learn English? What kind of help is available for them? And they've been gone from school for so long. Can you translate that, Kareem? Esta pregunta es parecida. Para los niños que todavía están tratando de aprender el idioma, tratando de aprender el inglés, ¿qué se le puede ofrecer para ayudarlos a esos niños que han perdido tanto tiempo de escuela cara a cara? Yeah. Esto es un gran problema y hemos hecho un reporte que estaba por la media hace una semana que muchos
realmente muchos latinos que estoy en el proceso de aprender inglés está teniendo más problemas que otros estudiantes. Esto es un problema. Nuestros directores, nuestro Chief Academic Officer, la persona que trabaja conmigo, está encargado de todas las cosas del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Están con un equipo ya repasando algunas otras cosas que podemos hacer para ayudar a sus hijos. Que ellos ya en esos momentos tienen un F o un D. Primero llama el maestro y se puede ver qué más que el maestro se puede ver, y estamos ya como un sistema mirando a otras posibilidades que puedo hacer más a ayudar a sus hijos sufriendo en esta manera. Thank you. Cecilia, so just to summarize, because they want a summary, on Mondays they go for now for help, and then they'll switch to Tuesdays to Fridays, but right now still keep going on Monday. And if they need help overall, they should be talking to their child's teacher and principal, correct? Can you translate and summarize? Entonces, para resumir, los días lunes, hay alumnos ahora que los días lunes están teniendo clases con sus maestros. Y eso va a seguir así hasta que vuelvan los niños a la escuela de martes a viernes. Una vez que los niños vuelvan a la escuela de martes a viernes, el día lunes va a ser un día de trabajo para planificar para los maestros, y ahí los alumnos van a hacer sus tareas solitos en casa. Pero por ahora, el día lunes sigue siendo tal cual, y si están con su maestro el día lunes va a seguir así, y va a seguir así hasta que los niños vuelvan a la escuela. Y si tienen problemas con el rendimiento del niño o preocupación sobre el rendimiento del niño, por favor hablen con el maestro de su hijo. Thank you. Kareem, can we switch to attendance? If kids have poor internet access and they get kicked out, should they be marked as absent? What should they do if that's happening? Can you please translate that question? You're on mute. Sorry. La pregunta es, si el estudiante tiene problema con la conexión virtual y se sale de la clase accidentalmente, ¿se supone que el maestro lo marque ausente? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué deben hacer los estudiantes si pierden la conexión virtual y no pueden asistir a la clase cara a cara por la computadora? Yeah, no estoy excitante a oír esto. Eso es un problema. Usted se puede llamar a la escuela y yo estoy teniendo problemas técnicos en mi casa, y la escuela tal vez se puede, no tal vez, la escuela va a asistirle, ¿no? Va a ayudarle con este problema. No estudiante debe ser marcado como no está en la clase porque de un problema con la tecnología. No es justo. Entonces llama al director de su escuela y pídele para ayudar. Some parents are wondering, why aren't we forcing kids to turn on their camera? Any ideas? Can you please translate that, Cecilia? Algunos padres se están preguntando por qué no podemos forzar a los niños a que prendan su cámara cuando están en la sala con los maestros virtualmente. Mira, esa es una pregunta muy profunda. Realmente, en la manera ustedes se pueden ayudar nosotros es hablar con su hijo o hija y pídele, por favor, después de algunos meses, ponga su cara por la computadora. Como nosotros
nosotros queremos respetar la situación individual de la familia de estudiante, tal vez sobre el ambiente del cuarto en que el estudiante está, cosas personales que está pasando, que una persona o el maestro se puede ver. Mira, todo de nosotros se puede ver pintura aquí, pero algunos estudiantes, algunas familias tal vez se sienten Incómodo. incómodo sobre esa situación. La cosa más profunda es si usted quiere que su hijo pusieron su cara por la computadora, hable con ellos, por favor. Es una manera de hacer una conexión más profunda entre el maestro y ustedes. Y nosotros queremos cada estudiante a hacerlo, pero no quiero un estudiante o una familia a sentir incómodo haciendo su cara por la computadora o pusiendo su cara por la computadora. Cecilia, can you, I lost my question. If I'm worried and I want to change my decision, can you just remind them to work with their child's school if they're worried? Si están preocupados y piensan que quieren cambiar su decisión con respecto a si el niño va a atender en persona, a asistir a la escuela en persona o si va a asistir solamente virtualmente, si están preocupados y quieren cambiar su decisión, por favor llamen a la escuela del niño o de la niña y trabajen con el personal de la escuela que ahí le pueden ayudar. Thank you. Kareem, the next question is about notification. When children start going back, if there's a COVID case, how will we know? Can you please translate that question? La pregunta es, cuando los estudiantes todos vuelvan a la escuela y alguien tiene el coronavirus, ¿cómo se van a informar a los padres para que sepan que alguien en la escuela tiene el coronavirus? Yes. Ya nosotros tenemos un proceso de comunicar con los padres cuando hay un caso de COVID en nuestras escuelas. El director manda una letra, un email, un mensaje a los padres y la comunidad sobre esto. Y cuando más estudiantes regresan, es el mismo proceso. Pero cuando existe un caso de COVID en nuestra escuela, vamos a comunicarlos a los padres inmediatamente. Thank you. Cecilia, the next question, is there a plan or what can happen to support kids who have been struggling to catch them up? We kind of talked about that a little bit, but maybe we can reiterate. Can you ask that question? ¿Qué plan existe o qué se puede hacer para apoyar a los alumnos que están teniendo dificultad con el rendimiento académico? No, eso es una pregunta muy profunda. Primero, estamos diciendo a los maestros para tener 2 catch-up days, los maestros en escuelas secundarias, 2 catch-up days cada cuarto. Estamos también mirando nuestras regulaciones sobre el cuento de las tareas por cada semana y también la manera de hacer notas. No tengo información ya sobre esto, pero estamos repasando. Si nosotros necesitamos tener nuevas maneras de hacer las notas y para hacer la tarea un poco menos cada semana. Pero ya en este momento, si su hijo está teniendo problemas, por favor,
llame al profesor, o llame al maestro, o llame a la escuela y dice, mi hijo está sufriendo y necesita más ayuda. Pero estamos también repasando todo que puedan hacer como un sistema a ayudar a los sus hijos mejor. Thank you. I'm losing track of who was next, so I just keep looking at my screen. Cecilia, the question is, can Dr. Brabrand encourage or remind the teachers to follow up on communication? Many families are saying they've been following the advice, emailing teachers in schools, and sometimes they're not hearing back. Can you do something to encourage better communication? Cecilia, can you translate, please? La pregunta es si sería posible que el Dr. Brabrand aliente a los maestros a mantener una mejor comunicación con los padres. Muchos de ustedes dicen que se han comunicado con los maestros, que se han comunicado con la escuela como se les dice que deben hacer, pero a veces no reciben respuesta o no la reciben por mucho tiempo. ¿Sería posible que el Dr. Brabrand aliente a los maestros a que se comuniquen más con los padres? Sí, con mucho gusto yo puedo hacerlo. Yo puedo hablar con los maestros sobre esto. Los maestros, la mayoría son trabajando muy duro en esos momentos. Pero si hay una instancia el maestro no está comunicando con usted, bueno, esto es un problema y yo quiero que usted llame a la oficina y hable con el director. Yo no estoy recibiendo información del maestro de mi hijo. Y se puede decirle con respeto, se puede hacerlo profesional, pero es una cosa que es una cosa que usted debe decir a la escuela para que nosotros podamos ayudar al maestro con la comunicación. Es tan importante en esos momentos, especialmente si su hijo está sufriendo en la clase con notas que no le gustan. Thank you. Kareem, can you remind everyone that every day we have lots of food available for everyone? Doesn't matter if you don't have to show anything. And we do want folks to fill out their forms. There was a question, how do I fill out a free lunch form? Can you let them know to check the chat box and we'll put the link in? Absolutely. Quiero recordarles que todos los días tenemos comida preparada para los niños en diferentes lugares. Por favor, siguen los informes que se le manda a través del condado, a través de las escuelas. Siempre hay comida todos los días para ayudar a las familias y no se le pide tener que enseñar nada. Pero sí es importante para cuando los niños vuelvan a la escuela que por favor llenen las planillas para el almuerzo reducido o gratis. Por favor, vean el chat de Facebook que se le va a poner la planilla. También vi que una de las preguntas fue si los padres podían venir a la escuela. Las planillas son a través de la computadora, pero si llamas la escuela, muchas de las escuelas tienen alguien que habla español que los puede ayudar y caminarlos a través del proceso. Anything else, Leona? Did I miss anything there? Okay. Perfecto. Let's see, we want to do some final wrap-ups. We have some reminders, and we'll see if any other questions. There was a question that says, Cecilia, can you ask parents more of their thoughts? And can you translate that, but also add that today there'll be a survey that we'll be going out to families, which is a great way for them to add their thoughts. Can you please translate that? Había una pregunta que preguntaba si le podían pedir más información a los padres o solicitar más qué es lo que piensan los padres. Y hoy se ha mandado a todos los padres o va a salir en estos días una encuesta para los padres y es una oportunidad en que ustedes pueden también responder y compartir sus pensamientos y dar sus opiniones. And we also have a request, Kareem, if you can translate, from our ombudsman who's watching to say, I'm here to help you too.
can you translate that we have a confidential phone line that they can call, and he speaks fluent Spanish as well and would be happy to help, and we'll put it in the chat box. Hay alguien que también está participando esta noche y escuchando, que se llama el señor Armando Peri, y él trabaja como una conexión de las familias y las escuelas. En inglés se dice ombudsman. Por favor, vean el contacto de él en el chat, porque él también está disponible para ayudarlos con diferentes preguntas, como la pregunta que se le hizo: ¿qué pasa si los maestros no responden? El señor Perry también puede ayudar con esas comunicaciones inmediatamente. Así que vean el chat. Can you also add about the phone lines that we'll put into the chat as well? También en el chat tenemos números de teléfonos que pueden llamar, y hay alguien en la otra línea que habla español y también los puede ayudar a encontrar las respuestas a sus preguntas. Thank you. Cecilia, can you translate this question, or we're going to state it again? Is there a mandatory vaccination plan right now for children? Can you translate that question, and Dr. Brabrand clarify that there is not? Una pregunta que queremos volver a hablar, a decir para que quede bien claro la pregunta es si es que es obligatorio que los niños se vacunen. Y la respuesta es no. No va a tener una ley, una requiero que los estudiantes necesitan tomar una vacuna. Realmente el enfoque en los meses que vienen será alrededor de los adultos, y los adultos tomando una vacuna, pero ni los estudiantes. Si en los años o los meses que vienen, más tarde, si es información nueva del estado de Virginia o de los Estados Unidos y CDC, el grupo que está encargado de la salud de la nación, vamos a compartir la información con ustedes. Pero ya en esos momentos no, y no pienso que va a tener una ley o una requiero sobre los estudiantes este año. Solo quiero clarificar que no es obligatorio la vacuna contra el coronavirus. Las otras vacunas sí. Exactamente. Kareem, can you ask Dr. Brabrand, in his opinion, if my child is doing well virtually, do I have to come in person if it's going well for us? In his opinion. Can you translate that question? Dr. Brabrand, en tu opinión, si mi hijo le va bien atendiendo la escuela virtualmente, ¿es mandatorio que yo regrese mi hijo a la escuela cara a cara este año? Bueno, primero yo puedo decirle esto. Tengo una conversación primero con su hijo o hija. Pregúntale, no solamente en su mente si ellos quieren quedarse virtualmente, pero hablar con su hijo. Pero si su hijo quiere quedarse virtual este año, yo no tengo un problema con esto. Yo tengo ningún problema. La única cosa es para verificar que su hijo piensa así. Porque hay algunos estudiantes realmente que quieren regresar, que quieren el contacto social, el contacto emocional, y es una conversación que usted debe tener con su hijo. Pero es perfectamente aceptable si su hijo quiere quedarse virtual, siga virtual. Right now, we don't have any questions. And so I'm checking to see if you have anything anyone would like to share. Oh, here's one. Are the buses going to be available for people who don't drive in order to get food and things of that? When will the bus system change once kids go back? That's an important question. Yeah.
Un momento. Cecilia, translate the question first. Is the question about when kids go back or just in general? I think when kids go back, what will the buses change? What will happen to the foods that's coming around on the buses? La pregunta es, una vez que los alumnos vuelvan a la escuela en persona, ¿los buses van a seguir estando disponibles para las personas que no pueden manejar para poder ir a buscar comida? Los buses compartiendo la comida será el mismo. Tal vez cuando más estudiantes regresan, el horario de las escuelas van a cambiar. Pero esto realmente no va a pasar antes de que el término de enero. Yo pienso, realmente es más que un mes afuera. En la semana que viene, no. Tal vez el horario de las escuelas elementarias va a cambiar para el semestre segundo. Y la distribución, oh my God. Vas bien. No va a cambiar. Voy a quedar nuestro proceso de distribuir la comida a todas las familias, porque es tan importante en este momento que todos pueden tener comida por su familia. Y yo tengo mucho orgullo de la gente en Fairfax County Schools trabajando a distribuir la comida cada día. Es casi 4 millones de comidas antes de COVID-19 empezó. Y este grupo de gente por el bus que está trabajando en la cafetería son héroes muy, muy especiales. Kareem, can you just share that if there's been changes to the food distribution, that we will put the bus route for meals in the chat box so they can see all the locations? There's some concerns that some buses haven't been coming and maybe it was temporary. Hay una pregunta acerca de la comida y los autobuses, que parece que algunas paradas pararon. Entonces, por favor, vean en el chat y vamos a poner el link que les enseña todas las paradas y el horario de a dónde se puede encontrar la comida. Puede ser que algo cambió por el número de personas que habían ahí en la parada, o puede ser que el cambio fue temporal. Entonces, por favor, vean bien el enlace que se va a poner en el chat acerca de la comida. All right, I'm going to leave this question for the principals maybe, for one of our last questions. Cecilia, will all the teachers be the same when we come back into the school? Meaning, if I had a teacher before, will it be the same teacher? La pregunta es, cuando vuelvan los niños a clases en la escuela, ¿van a tener el mismo maestro o la misma maestra que la que han tenido mientras han estado en clases virtuales? Y la respuesta es que depende de la clase y depende de la escuela, pero en la mayoría de las escuelas se han generado algunos cambios, y cuando hay un cambio de maestro, la escuela se comunica con los padres para explicarle que va a haber un cambio. Hay algunos maestros que van a seguir trabajando virtualmente, hay algunos maestros que van a poder trabajar en la escuela, y esos son factores que afectan quién puede estar en qué clase y también la elección de los alumnos. Así que depende, y en algunos casos hay cambios. Okay. I think that is it. We're going to do final words or reminders. Feel free to share any final word or reminders. Dr. Brabrand, any final words? No, gracias, padres, por todo su apoyo, por su presencia esta noche. Y yo soy una persona que todavía cada mes quiere comunicar con ustedes. Estos town halls, si les gusta, dígame cómo
¿Cómo puedo hacer esos mejores para recibir este mensaje a más y más gente? Porque yo sé la comunidad latina es grande y la gente aquí es un grupo muy poderoso, pero yo quiero que nuestro mensaje de apoyo, de ayuda, que cada familia latina escuche estas palabras. Entonces, diga a nosotros maneras de nosotros se pueden aumentar nuestra manera de comunicar. Y por favor, cuando hay un problema, usted llama a esta escuela y dice, el superintendente habla español, él quiere que yo estoy llamándole. Y si no quiere hablar conmigo en español, yo voy a hablar con él. Pero yo prefiero que el director se puede ayudarle en vez de yo haciéndolo. Nosotros somos una familia y queremos estar una familia durante este momento tan increíble, tan duro. Pero cuando yo estaba en América Central, la lucha sigue, right? La lucha sigue. Es una lucha contra COVID-19. La lucha sigue y vamos a ganar. Y espero con paciencia, con fe, con familia. Y esta familia de Fairfax está apoyándole cada día. Mi corazón es con su corazón y vamos a continuar haciendo todo lo que sea posible a ayudar a sus hijos. Gracias por todo. Y nos vemos en un ratito. Feliz Navidad, feliz próspero nuevo año. Feliz Navidad y próspero nuevo año. Y el 10 de diciembre, mira a más información y regresando a la escuela. Lots of love for you in the chat box. And they say your Spanish is getting better and better, Dr. No, Brady. Dios mío. El día de gracia, por favor, ustedes necesitan rezar que yo pueda hablar mejor en las meses que vienen. Es un regalo a hablar otra lengua y es un honor a hablar en su lengua y dar el respeto que usted se merece cada día. Y gracias por todo. Esta comunidad necesita su presencia y necesita sus hijos. Y gracias para recibirles. And Cecilia, can you thank, we have over 350 people watching, plus those online, and remind them about the survey and all the resources in the chat. Can you thank them, please? Muchas gracias a todos por asistir esta noche. Le queremos recordar que va a salir una encuesta para los padres y que ustedes pueden compartir sus pensamientos, sus preocupaciones, sus preguntas en esa encuesta. Y también les queremos recordar que en el chat hay bastante información que se ha puesto ahí a la que ustedes pueden acceder sobre los distintos temas de los que hablamos. Muchas gracias y que tengan una muy buenas noches. And Kareem, close us out. Tell them, please, always go to their child's teacher, their principal, and keep their masks on so we can all flatten the curve and get rid of COVID as you close us out. Como recuerdo esta noche, por favor, si hay alguna pregunta, algo no les va bien, llamen a la escuela, comuníquense con las directoras, porque las directoras toditas estamos ahí para ayudarlos. Déjanos saber si algo no funciona y los ayudamos. Y por favor, que todos nos pongamos la mascarilla, así podemos eliminar el coronavirus y volver a la escuela juntos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Thank you, everybody. Thank you, Dr. Thank Braithwaite. you. Oh, you all are You so did a good wonderful. I'm sorry, I took away my video. And listen, my You are Spanish doing does- great. Parents were